Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Y como les habíamos anunciado, tenemos hoy aquí con nosotros como nuestro entrevistado especial y estelar a Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Estamos aquí hoy con él precisamente para conversar sobre este tema que yo diría que tienes a todo el mundo en ascuas y a la espera de una respuesta por parte de las autoridades, por parte de la Procuraduría General de la República y obviamente las decisiones que sabemos que también se involucran mucho con lo político. Pero mientras tanto, vamos a comenzar a ver si ha de caer alguien, cuáles son sus responsabilidades civiles y penales ante el caso Odebrecht y también todo lo que tiene que ver con la elección de altas Cortes en la República Dominicana. Muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, saludarte, saludar al país y de verdad que mi gratitud especial por esta oportunidad, esta posibilidad de interactuar. En este momento, ¿verdad, Trajano? En este momento es sin duda un momento cumbre. Sí. Ya vemos pues como todo este escarceo de esta semana, el tema de los papeles que ya pues llegaron al país. Llegaron al país y hay un grupo de personas, supuestamente traduciendo. Vamos a iniciar por eso, o sea, nosotros vimos fotografías y todo esto de cómo está un grupo de personas junto con el procurador. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Se está transcribiendo? ¿Se está interpretando? ¿O se está buscando la famosa lista? Mira, lo primero es que para los nombres no se requieren, no se necesitan traducción. O sea, pudieran pues, o en cualquier momento, pues ya estarían empezando. De hecho, ya se han hecho muchos comentarios. Sí. Y los nombres pues vienen y seguirán fluyendo. O sea, que en términos de dar una respuesta mediática, pues sirve al procurador. No obstante, una respuesta legal supone lo que se está haciendo, una traducción, una ubicación, un cotejo de en qué contexto, bajo cuáles condiciones se estarían mencionando esos nombres. Porque yo he dicho que no será suficiente con el que aparezca o esté en el listado. Hay más personas, aunque no estén en esos listados. Evidentemente que hay un entramado interno propio de la República Dominicana, de las particularidades que se pudieron haber dado en el país, que tendrá que ser desenmarañado en el proceso de investigación. Y se podrán entonces encartar, incorporar, enjuiciar otras personas que no necesariamente figuren en la lista de lo que se manejaría a nivel internacional. Entonces, una cosa es lo de fuera, otra es lo de aquí. Lo de fuera naturalmente es el insumo base, el que da lugar, el que da pie. Y que da incluso hasta responsabilidades. Evidentemente que sí. La aspiración es que no solamente se traten de menciones, sino que eso venga acompañado de las correspondientes pruebas y creo que el caso de Odebrecht es un caso por demás emblemático, un caso que se erige en un gran reto para el país, porque estamos hablando de verificar, de enjuiciar, de condenar eventualmente al trato de la clase política con sectores muy poderosos. Estamos hablando de clase política, clase gobernante, porque es una partidocracia lo que se vive en República Dominicana. Sería un precedente para el tema, o sea, administración pública, corrupción, que si no es bien enjuiciado, lamentablemente, le dejará un mal sabor, pero también una consecuencia funesta para la República Dominicana. Es una gran oportunidad aprovechar este espacio, esta realidad, para empezar si se quiere, a desterrar el fantasma de la impunidad que casi de manera cultural pues ha acompañado a la República Dominicana por muchos años. Y parecería, el gobierno ha planteado de que está en la apertura, de que está en la disposición, parecería que se ha preparado el gobierno para que, como decía Danilo Medina, caiga quien caiga. Yo creo Pero cuando hablan de caigan quien caigan, por ejemplo, aquí a veces esa es una frase que la han acuñado y como es tan fácil decirlo, caiga quien caiga, lo que no se ve a nadie caer. Porque aquí, o sea, fácilmente te cancelan un funcionario, lo cambian, lo sustituyen, lo mandan con una pensión definitiva para su casa y entonces supuestamente ya cayó quien tenía que caer. Sin embargo, no hay ninguna sentencia, no hay enjuiciamiento de lo que es la mala administración o a lo mejor el incurrir ya en lo que sería un desfalco al mismo Estado o a la dependencia que le ha tocado. En todo esto, por ejemplo, la gente tiene el temor de que
se pueda quitar información aquí de lo que tiene los papeles, o sea, que no se diga lo que verdaderamente tiene los papeles, que en esta traducción no salga a relucir lo que verdaderamente se ha mandado desde Brasil. O sea, ¿cómo lo califica esto? Mira, lo importante es que la República Dominicana está viviendo un momento estelar, con ese despertar cívico que viene manifestándose a través de la denominada Marcha Verde. Eso es altamente positivo. Todos estos momentos, estos espacios de protesta, esta intensidad con que esto pues ha irrumpido en las redes sociales, este empoderamiento ciudadano es ese reclamo, esa exigencia de reclamo que no va a ceder y que tendrá que ser saciada, tendrá que ser satisfecha. Entonces no es posible que con encubrimiento esto se dé, y más aún porque no es un caso que depende estricta y exclusivamente de la República Dominicana. Hay muchas informaciones cruzadas, hay muchas pruebas que en el proceso de traducción y por qué no de verificación y de ampliar esa cobertura y esa posibilidad de prueba, no solamente va a tener acceso República Dominicana como gobierno, sino también los ciudadanos. Ahora hay el denominado periodismo de datos y esa cobertura tecnológica hoy por hoy pues supone también un acceso importante, no solamente de ese procurador que como Ministerio Público recibe de manera privilegiada esos documentos en principio. Recuerda que ya a partir, al doblar de la esquina también, a partir del 1 de junio, ya esos documentos van a estar disponibles para el público de a pie. Entonces no es solamente traducir, sabe traducir cualquiera, no es solamente lo que se traduzca aquí. Pero con Google eso se va, sí, o sea que no estamos en la sociedad de la información, eso es muy difícil. Por eso es positivo, es importante que ese empoderamiento, ese despertar cívico y que continúe. Y que lo que haga la Procuraduría ahora mismo abarque o avale con un nivel de transparencia, porque de no hacerse entonces todavía el lodo sería muchísimo peor para la gestión. Yo creo en la democracia y yo aspiro a que eso tenga que fluir en los términos esperados, de que esto se pueda profundizar, llevar hasta las últimas consecuencias. Reitero de que no solamente ser que esté en el listado, República Dominicana, yo lo he dicho, tendrá que rascarse con sus propias uñas y tiene una responsabilidad de cara pues a hacer una investigación con mayor amplitud que pueda ir desenmarañando toda esta madeja en donde sin duda que aparecerán pues otros implicados y que será ya parte de este proceso, de estas investigaciones, de este seguimiento, de esta obtención de documentos, de esta guía, que es para lo que serviría lo que ya ha llegado de Brasil, para seguir amplificando y para de manera más objetiva pues poder lograr un expediente penal bien robustecido. Y cuando me habla, por ejemplo, de hacer un expediente penal bien robustecido, ahí hay una situación, cuando se habla de caso Odebrecht, no es nuevo, o sea, tiene varios años, o sea, se va a explicar si tiene varios años el proceso, o sea, del fraude dentro de la investigación, pero mientras tanto hay varios gobiernos implicados, dígase, o sea, del 2004, que es cuando se figura, o sea... No solo 2004, o sea, las investigaciones incluyen el gobierno de Hipólito del 2001 al 2014. Del 2000 al 2014, perdón. Entonces, cuando hablamos del 2000 al 2014, ahí tenemos exactamente, o sea, más de 10 años. O sea, ¿qué pasa con aquellas personas que ya tienen más de 10 años, que ya ocuparon el cargo? De la prescripción de la acción pública. Podrán utilizar algunos elementos jurídicos y poder escaparse a la investigación o a la responsabilidad penal. Mira, la técnica jurídica, el tecnicismo jurídico siempre estará abierto y permitirá que hayan algunos espacios que le ayuden en aras de la defensa de cada uno de los posibles encartados o imputados, porque hay muchos aspectos que pudieran servir incluso para la extinción de la acción pública. Uno de ellos es el tema de la prescripción. La prescripción en materia de crímenes en la República Dominicana, al tenor del vigente código que data del 1884, código va rumbo a
casi 200 años. Todo el tiempo con una gran intención de cambiarlo y nunca lo logran. Si nos explayáramos de que ese código viene desde los tiempos, digamos que desde la colonia, porque los franceses, los códigos napoleónicos, cuando se instauraron en el otro en el otro lado de la isla y también en la ocupación haitiana, pues fue lo que tuvo en vigencia. Claro. Pero ya traducido y adecuado como ley nacional a partir de 1884, y es el mismo código que tenemos. Entonces tiene una escala de prescripción para el ejercicio de la acción pública, una prescripción que extingue la acción pública o la posibilidad de la persecución. Esto es 10 años para los crímenes, 3 años para los delitos y 1 año para las contravenciones, porque tiene una clasificación tripartita de las penas. En este caso en concreto, estamos hablando de un crimen. Serían 10 años y tú dices, bueno, desde ese punto de vista, exacto. Si no hablamos, serían imputables a la gente del tiempo de Hipólito. Exacto, porque hay que ponerlo con su nombre. No obstante, no será tan fácil, aunque yo he hablado ya en otras oportunidades de esa posibilidad de prescripción, no será tan fácil porque posteriormente, por influjo del Tratado de Libre Comercio de Casta y también Convención Interamericana contra la Corrupción del 2003, todo esto pues ha traído consigo una serie de compromisos, fundamentalmente el de Casta, que obligaron a la República Dominicana a sancionar, a dar como una ley nacional la ley de soborno, y esa ley hace imprescriptible el tema de los sobornos. O sea, que pudieran ser eventualmente encartados, enjuiciados a partir de esa realidad. O sea, que el procurador podría tener otro elemento ahí, o sea, acusador, ya para poder involucrar, o no involucrar, sino poder enjuiciar a aquellos que ya estén involucrados en el caso. Sí, evidentemente. Tomando en cuenta que venga desde el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, aun cuando es un obstáculo al ejercicio de la acción pública, el tema de la prescripción hay en relación al componente soborno como crimen transnacional, hay ya, que son de los estándares que se manejan, hay ya ese aspecto. Amén, que es otra de las agravantes que tendría todo esto, y es que de manera conexa al tema de los sobornos, de la sobrevaluación, vendría consigo también el delito de lavado de activos, y por qué no también la evasión fiscal, porque si estamos hablando de montos a esos niveles, eso está concretado, eso está prácticamente demostrado. Lógicamente no lo va a reflejar porque no hubo una compra y venta, lo que hubo fue un soborno, entonces no hay manera de No, pero el manejo y el enriquecimiento de ese dinero puede entonces, porque es un crimen grave, es una infracción grave, puede dar lugar entonces también a la elevación fiscal por un lado. Claro. Porque si estamos hablando de un manejo de 92 millones de dólares, que es lo que se maneja como la parte contemplada en República Dominicana. Es un número... Si se manejó es un número responsable, habrá que verificar si esto pues tiene ese aval, ese fundamento del pago de impuestos. Exacto. Cuando vemos, por ejemplo, hay responsabilidades que ya por otras leyes, además del código, podría no escaparse el que tenga algún involucramiento desde el gobierno de Hipólito Mejía. Pero sería muy importante señalar, por este tipo de crimen y delito, a la sociedad dominicana de manera particular, ¿cuáles serían la pena que podrían estar ya evidenciando para este tipo de personajes que puedan resultar culpables del caso Odebrecht en la República Dominicana? Mira, las penas pueden llegar, según lo contempla el mismo pueden código. Llegar, porque no es solamente el código, el máximo de la pena en el código es de 30 años, está proyectándose que pudieran subir a 40 y hasta 60 con cúmulo de pena, pero es a partir de la legislación que no pudo entrar en vigencia, de lo que sería el nuevo código. Lo que tenemos al momento es hasta 30 años y tendría entonces algunas agravantes y posiblemente pues el que pudieran ser ampliadas con una ley especial, porque no solamente sería el código, sino una ley especial, que es la ley de soborno. Por ejemplo, para el terrorismo, en la República Dominicana hay hasta 35 años que se sale de la mano de lo que es el planteamiento general del código. Entonces estas leyes especiales tienen eso. Estamos hablando de ley de indemnización. Y en esa ley especial que me decía que se aplicaría, o sea, de lo que tiene que ver con
con el soborno, de lo que tiene que ver con la comercialización internacional que le hemos acuñado luego del DERECAFTA. O sea, ahí también incluye algunas otras penas que sean más altas que la que contempla de manera tradicional. No, el es la que está, lo que se va a manejar con la ley, la ley de soborno. Es la ley de soborno y de manera general el Código Procesal Penal, que será el que servirá para esa mecánica, esa parafernalia procedimental, que es la que va a ayudar entonces al desarrollo, los plazos, dónde voy, qué me toca, qué me corresponde en uno y en otro escenario. Eso es lo que se va a utilizar en todo este proceso, y ya entonces también como sustento general, ya los tipos penales, una serie también de principios, el código entonces penal, que es el que nosotros tenemos, y de manera entonces también puntual para este caso en concreto, pues la ley especial de soborno, la de lavado de activos, la de evasión fiscal. Son muchos los componentes que entrarán que podrían sumarse. Y será grande el menú que tendrá para servirse y dar seguimiento el Ministerio Público ya en esta calidad. ¿Se califica desde tu óptica jurídica el Ministerio Público como un órgano que lo ha hecho de manera competente la investigación? O sea, ¿ha llenado las expectativas en este punto, en esta materia, o se han reflejado algunas debilidades de parte de la Administración de la Justicia? Mira, desbordaría pues mi capacidad, mi visión, la parte de si ha llenado o no la expectativa. Para uno pues sería positivo lo que se habrá hecho hasta el momento, para otros no, habrá esa estela todavía de insatisfacción porque el pueblo, la sociedad pues quiere más y más y más. Aún todavía no he visto la respuesta. Se trata de una impotencia de muchos años, sobre todo el tema impunidad, y más aún lo que supone todo este desvelamiento de un caso con esta connotación transnacional, internacional, cuando hablamos del caso de Brecht, sí, caso que desborda todos los parámetros que pudiéramos conocer. Entonces yo lo que sí te puedo decir que en términos categóricos y absolutos es al Ministerio Público a quien le corresponde constitucionalmente tener el manejo hegemónico de la acción pública, la investigación. Es al que le corresponde. Aún tú escuches que hay una comisión que está investigando Punta Catalina, todo eso es saludable y es positivo porque eso serviría para que eventualmente el Ministerio Público, si le corresponde, como habría pedido la Fundación Institucionalidad y Justicia, que esto se ha llevado hasta para investigar los hallazgos, tienen que ser ciertamente refrendados por el Ministerio Público, como lo está planteando Servio Tulio desde su condición de comisionado. Corresponde al Ministerio Público refrendar cualquier aspecto en el orden investigativo, en el orden criminal, en el orden del enjuiciamiento y del procedimiento. Es quien tiene el monopolio de la acción pública, es el único facultado para esto. Y cuando me dice, por ejemplo, ahí en ese tema, que es el único facultado para esto, la comisión de investigación, supuestamente de todo lo que tiene que ver con la licitación, la designa, en vez del Ministerio Público, la designa el presidente de la República. O sea, él es quien se reúne a puerta cerrada con su equipo y dice, voy a elegir a fulano y a fulano. O sea, dentro de las personas que elige para lo que es esa comisión, elige a un referente de la Iglesia Católica de la República Dominicana, el cual también fue descalificado por el mismo cardenal como un representante de esos intereses empresariales, más no un representante de la Iglesia en la negociación, en la discusión o en la evaluación que está haciendo. O sea, algo que realmente fue un duro golpe para la Iglesia Católica también, en este caso. Pero no obstante eso, también está uno de los socios, o sea, que tiene que ver con todo. Bueno, apareció el Monseñor Agripino, Monseñor Agripino apareció también como socio. Como un socio importante. Un socio importante de lo que es Punta Catalina, seguido por el Grupo Estrella. En este caso, muy particular, el Ministerio Público parece como que le cedió su función al Poder Ejecutivo en ese sentido. El Poder Ejecutivo igual también podría tener la pertinencia de hacerlo. Ahora la pregunta es la siguiente. Cuando viene el tema de Punta Catalina, o sea, explícame ahí esa responsabilidad jurídica y penal de esos mismos socios de Odebrecht en temas de sobornos y en temas de sobrevaluación de obras. O sea,
¿cuál es la garantía de que a través de esa comisión realmente se rinde un informe? ¿O cuál es el de lo que vemos, o sea, la entrega que tiene la Procuraduría con el tema, tomando en cuenta de que esa comisión incluso no está dirigida por ellos? Mira, lo primero es que en modo alguno hay como descalificar al Poder Ejecutivo de que dentro de sus funciones y facultades, aspectos, temas que tienen que ver con el quehacer y el desarrollo propio del gobierno a nivel de obras y demás, pueda y creo que es una respuesta positiva, pueda pues designar una comisión para tal o cual investigación. En modo alguno esa investigación ata, los resultados de esa investigación ata al Ministerio Público. Son recomendaciones desde la óptica del Poder Ejecutivo que requiere, necesita porque quiere hacer un levantamiento, una evaluación de tal o cual situación. Eso, los resultados que devengan de esta comisión, lo que servirían es como un pie de amigo, es como una ayuda para el propio Ministerio Público, que en definitiva es quien está en capacidad entonces de darle expresión jurídica a nivel entonces de iniciar, de dar seguimiento a una investigación, sí, para refrendar, para verificar todo lo que salga de esta comisión. O sea que no es que le estén quitando sus funciones, eso se puede estar dando al margen de muchísimas cosas. Y es un levantamiento que puede hacer el Ministerio Público, en este caso el Poder Ejecutivo, para ver desde su óptica si procede, si hay algún inconveniente, si debe esto, incluso ellos accionar para enviarlo, mandarlo al Ministerio Público, como también por su lado puede el Ministerio Público autoapoderarse, si se quiere, poner en movimiento la acción pública, hasta con el rumor de cualquier planteamiento que se haya hecho. Precisamente, o sea, que modo precisamente alguno, el que dice Servio Tulio, precisamente ahora que incluso no ha dado, como dicen, una información final, porque hay un informe de la famosa comisión que nadie lo, todo el mundo lo desconoce. Yo creo que habrá que esperar el informe. Y reitero, el informe, salga bien, salga mal, no es lo que ata el propio tema como tal, sino que es una investigación más profunda en consonancia con el denominado llamado debido proceso de ley, que tiene que estar presente en lo que es la constitucionalización de todo el proceso y por qué no de la justicia. Todo debe hacerse en virtud a la Constitución, a nivel incluso del garantismo. Por eso es importante la investigación, profundizar, establecer los fundamentos y elementos que no permitan que esa puerta que se llama tecnicismo jurídico dé como resultado la posibilidad de que se vaya todo el mundo y con esto pues concretarse aún más el tema de la impunidad. Sí. Entonces yo creo que hay que esperar el informe, ver qué dice el informe, hacer su evaluación y si hay que mandarlo al Ministerio Público, mandarlo. De hecho, parecería que habrá que mandarlo porque ya una de las personas que es un testigo de sección importante y que está a lo interno del mismo está ya desde ya haciendo planteamientos concretos de la existencia de problemas con ese tema. Entonces yo creo que hay que esperar. Nótese que 2001-2014 no involucra inicialmente Punta Catalina. No, claro. No obstante, hay mucho cuestionamiento y si se está haciendo un trabajo alrededor de esto y deben profundizarse las investigaciones también con este tema, porque si Odebrecht estuvo involucrado en algunos aspectos y tú dices, bueno, si antes estuvo, ¿por qué no va a estar al final de lo que fue su obra cumbre? Sí, entonces, exacto. La obra cumbre del gobierno del presidente Danilo Medina y una de las más importantes de Odebrecht en la República Dominicana. La más grande, no hay duda, la más grande. Entonces, la gente obviamente no va a comprarle al Estado y al gobierno de que si Odebrecht era una empresa de una calidad, o sea, de soborno, que esa es su cultura, su costumbre y su forma de cómo acceder a los negocios, ¿por qué tiene que ser diferente con Punta Catalina? Sí, hay una presunción que impone, que ya implica que se haga una investigación. Entonces la pregunta es, mientras tanto el procurador parece que tiene muchos trabajos con los papeles y con tratar de encontrar a quiénes fue que se sobornó 2001 hasta el 2014, pero todavía no se ha empoderado con una investigación con Punta Catalina. O sea, jurídicamente, ¿cómo califica esto? No. ¿Está sobreabrumado con aquello o simplemente no le ha dedicado el tiempo oportuno a una obra tan importante que aún todavía hay una entrega de dinero que hay que hacerle? Bueno, es que la justicia tiene que operar con una lógica que impone plazo, impone una investigación, impone profundizar y tiene que tener algún espacio, tiene que tener algún tiempo. Pero no se ha visto un accionar. En principio, aunque he dicho que los nombres no requieren, no necesitan traducción, pero evidentemente que para
verificar, para cotejar la responsabilidad, pues hay que hacer una traducción, es mucho el documento. Yo creo, por eso digo, se esperaba que para esta semana, de no ser así. Hay que darle el tiempo, porque lo importante es ese despertar cívico, ese seguimiento, esa presión social, y más aún es que más temprano que tarde se va a conocer y se va a saber todo. Y ya más temprano que tarde, al doblar de la esquina, casi a falta de unas cuantas horas. Sí. Y ya ahorita, el 1 de junio, también estarían, para que pueda todo el mundo tomar conocimiento de esos papeles, estarían también librando, sacándolo del secretismo también en Brasil. Está el periodismo de datos para verificar, para a través de Google, de la internet, pues ver todo eso y cuál es el seguimiento que tiene todo este caso a nivel internacional. Esto no hay cómo esconderlo, cómo taparlo. Y creo que hay esa conciencia. El gobierno pues ha planteado de que sí y de que tendrán que hacerlo. Yo no veo que eso es un juicio que tendrá que desarrollarse. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, hay que darle el espacio porque son muchas las actividades procesales que hay que ir llevando. Y ya pronto tendrán que empezarse a ver los resultados. Los nombres tienen que, de hecho, están fluyendo. Se menciona Ángel Rondón desde el principio, desde el inicio. Incluso de que había sido la persona. Por lo menos se sabe que los investigados son ligeramente sospechosos, porque por algo que están investigando. Claro. O sea, tenemos ahí un listado importante. El exministro de Arrúa pasó, o sea, son muchas las personas que ya han tenido que ir a rendir informes. No sé si el ministro actual también de Obras Públicas, si habrá también pasado, y muchas personas, abogados y todo, han desfilado en razón de los cuestionamientos inicialmente que se le pudieran ir haciendo, y otros tantos más, porque una investigación tendrá que tener esa cobertura, esa amplitud, a partir de los datos que se tienen, que ya no es la cantidad que se tenía en principio. Sí. Y por qué no también el acuerdo de colaboración del mismo Odebrecht también traería consigo esa apertura y esa posibilidad de conocer y manejar más datos. Cuando hablamos, por ejemplo, hay un tema muy sensible, sobre todo porque nosotros somos un país presidencialista, nosotros somos un país que estamos todos los días y todos los años estamos en política. Aquí las elecciones terminaron hoy y ya la gente está preguntando cuál es el candidato del próximo cuatrenio. Y ha salido informaciones también desde portales importantes de Brasil sobre el tema del manejo de las campañas electorales. Ahí entra el tema de lo que nosotros no tenemos hasta el momento, que es una pieza jurídica que nos pueda a nosotros, ¿verdad?, poner esas reglas en materia electoral, pero sin embargo, me imagino que se acuñarán algunas otras leyes que puedan dar respuesta y resultado con estas denuncias que hay, del tipo de soborno también que había, del tipo de compra o de patrocinio de parte de Odebrecht para las campañas electorales. E incluso se decía, dice un portal en esta semana, que se trasladó a la República Dominicana el centro de soborno para campañas electorales. O sea, ¿hasta dónde esto en materia electoral, o sea, también podría afectar, tomando en cuenta que Joao Santana y su esposa eran asesores personales, eran asesores políticos del presidente Danilo Medina? O sea, es un caso, el caso Lavajato, el caso Odebrecht, el caso, o sea, no solamente es la parte comercial, no solamente es la parte de preventa, también involucra mucho la parte estatal, el compromiso de un presidente de la República. La gente demanda mucho en esto de Marcha Verde, que en otros países ya hasta presidentes han estado presos. O sea, ¿hasta dónde entiende que eso le da un compromiso al presidente de manera directa en la República Dominicana? Este tipo de pronunciamientos a nivel internacional. Bueno, no presidente, expresidente, son los que estarían incluso ya órdenes de captura, como es el caso, por ejemplo, de Toledo en Perú, sí, claro, y otros que se estarían cuestionando, investigando, porque esto ha removido los simientes de toda la estructura política. ¿No? Parece como un terremoto categoría 10. Categoría 10, sí, con epicentro en Latinoamérica, así o en América, no estamos hablando, incluso se explaya hasta África. Sí. En algunos países de África el tema de Odebrecht, 13, 14 países ya, sí, claro, en lo que pues se estaría desarrollando todo este proceso investigativo. Yo he dicho que no hay nada definitivo alrededor de ninguno de los planteamientos que aquí o desde fuera se pudieran estar haciendo, porque se requiere que cada país por separado
pues propicie, desarrolle su propia investigación y pueda con datos y pruebas fehacientes pues demostrar. Hasta ahora pues no deja de ser un espaldarazo las declaraciones de Joao Santana y Mónica Moura en el sentido de que en República Dominicana no hubo financiamiento. Desde luego hay otro componente, o por otro lado, y otros que se está planteando también de que pudo haberle eventualmente. Entonces, por eso digo, no hay y verdad se cuestiona absoluta. mucho de que en la República Dominicana se le haya garantizado a Odebrecht continuar operando y, obviamente, en medio de lo que Odebrecht puede hacer, la gente está presa, pero la empresa, mientras sigue funcionando, sigue generando dinero. Y significa que el otro no deja de ser dueño, porque a él le pueden encarcelar por algún delito que hiciera en la empresa. Pero si la empresa sigue operando, usted sigue recibiendo beneficios. Mira, pero sí, pero Odebrecht tiene grandes responsabilidades, sobre todo de cara a las eventuales o posibles indemnizaciones. Gracias a Dios que está funcionando a nivel de muchas partes del mundo, donde se han hecho acuerdos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero ciertamente deben ser todos estos procesos y todas estas obras en alguna forma intervenida y con un proceso de supervisión cercana por parte del Estado. Habría que ponderar, habría que evaluar en el caso de Punta Catalina, que es una obra cumbre, es una obra tan grande, de tanta trascendencia incluso para la República Dominicana, ¿qué sería lo que convenga? Yo creo que el mismo proceso de investigación, ya de tener más luz con estos papeles que llegaron de Brasil, servirán para, si hay que extremar, si hay que seguir ampliando con las medidas, pues continuar haciéndolo. Me parece que la gente de contrataciones públicas desde ya han suspendido lo que es el tema de proveedores del Estado, y que solamente lo que estarían operando es lo que tengo entendido, no tendría detalles, habrá que ver porque las informaciones tendrán que fluir, que No, lo que está operando eso fue lo que acordaron es con la parte de Punta Catalina, pero ciertamente no hay verdad absoluta en nada de esto, porque aún el tema campaña, aún diga Joao Santana, diga el otro, todo eso tiene que ser a partir de los elementos probatorios que habrá que recoger y que van a aparecer, ya sea a nivel de transferencia de bancos, de muchísimas operaciones que se hayan podido dar, que es lo que hará porque lamentablemente en este sentido. Esos dineros no se cargan en saco, o sea, pero también hay una manera de cómo se pagaban sobornos, que según dicen los mismos ejecutivos, o sea, de Odebrecht a nivel de Brasil, no se transparentaba, o sea, no tenía manera de cómo certificarse, porque se pagaba un dinero sin ningún tipo, podría ser de recibo o de planteamiento. Sí, el tema no va a ser tan fácil. Sí. Las pruebas que se podrán obtener pues será apenas de un componente, de una parte. Sí. Porque una de las características que tiene el delito es que se hace bajo la oscuridad, bajo el secretismo, buscando ese manto de la impunidad, y evidentemente que no va a estar pues dejando rastro. Por eso tienen que emplearse a fondo los investigadores, y aparecerán de todas formas, sí, algunos elementos, porque no estamos hablando de 2 o 3 pesos, pero habrán otros que no podrán rastrearse. Sí. De ahí la gran labor del Ministerio Público, la gran responsabilidad que tiene, y por qué no de ese empoderamiento cívico y ciudadano, de seguir haciendo las exigencias de rigor del lugar, para que todo esto pues se dé. Ojalá que se fortalezca el Poder Judicial. Estamos hablando de los jueces de Suprema, que son los primeros que van a salir, y que lo mismo pues sirvan y que sea el primer escenario que utilice la sociedad dominicana para hacer esa exigencia de transparencia, de buen gobierno. Ese juicio está pendiente, Trajano, y esperamos en Dios, ¿verdad?, de que se pueda, antes de hacer un juicio jurídico, se apele al juicio de nuestras autoridades para que en verdad puedan salir los verdaderos responsables. Vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos, precisamente hablaremos de altas cortes, de cuáles serán aquellos jueces quienes tendrán sobre sus hombros esta responsabilidad de enjuiciar a aquellos responsables de este caso, de este gran escándalo Odebrecht en la República Dominicana. Hacemos una pausa de publicidad y ya retornamos.